La cooperación internacional es un punto muy relevante hoy día, en medio incluso de la pandemia, finalizando este año 2020. Hemos invitado a Olaya Dotel, que ustedes conocen, es politóloga, pero en este momento es la viceministra de Cooperación Internacional dentro del Ministerio de Economía y Planificación. Le agradecemos que haya aceptado esta conversación y que nos ayude a entender cómo se maneja la cooperación internacional en el nuevo ambiente de tensiones políticas, procura de vacunas, pelea por las vacunas, y en donde parece que los países de menor incidencia económica y política tienen dificultades para hacerse visibles. Nosotros, ¿cómo nos vemos, Olaya? Bueno, este es un momento complicado, pero antes que nada, gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí en esta que también es mi casa. Tu casa, por supuesto. En mi casa, con mis amigos, contigo, con Gustavo y con cada una de las personas que hacen realidad este proyecto de comunicación. Uno de los más independientes de la República Dominicana. Gracias, muchas gracias, Olaya. Bueno, la cooperación internacional es una de las expresiones de solidaridad más importantes, porque uno siempre piensa que los estados donan, pero la realidad es que los ciudadanos y ciudadanas de cada estado son los que donan. Yeah. Se desprenden de sus impuestos, se desprenden de dinero que pudiera ser invertido en sus sociedades y la ceden a otros países. Por lo tanto, es dinero sagrado, que debe colocarse estratégicamente, porque no es un dinero abundante, no es mucho dinero, pero colocado en políticas o en acciones estratégicas pueden hacer diferencia y detonar el desarrollo en sectores de la sociedad. Y en ese sentido es justamente que estamos trabajando en este nuevo gobierno del cambio. Primero, haciendo esa suerte de alineación entre la cooperación y la planificación hacia el desarrollo, es decir, las prioridades del gobierno, las prioridades que se expresan a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo, las prioridades que se expresan a través del Programa de Gobierno del Cambio. Entonces, uno de los defectos, vamos a decir, que ha tenido la cooperación internacional en la República Dominicana es que se ha producido de manera muy dispersa y por tanto no ha estado concentrada en las acciones que puedan detonar el desarrollo en el país. Tenemos acuerdos de cooperación bilateral con algunos países. Muchos. Y tenemos acuerdos y creciendo. Y tenemos acuerdos de cooperación multilateral con organismos internacionales, como Unión Europea, los acuerdos con Estados Unidos, por ejemplo, los acuerdos con el Banco Mundial, el Fondo Monetario, etcétera, el BID. Realmente, de esos acuerdos, nosotros obtenemos realmente lo que hemos pactado, o nos dan menos, o nos aportan menos. No, ellos normalmente, eso va a depender de los niveles de eficiencia de nosotros para asumir. En el caso, por ejemplo, de este año, que fue un año muy especial por la pandemia, lamentablemente hubo proyectos que se ralentizaron porque requerían la presencia física del apoyo, en este caso mucha cooperación técnica, terminó siendo o dándose de manera virtual, cosa que reduce de alguna manera el impacto, o sencillamente se ha aplazado o se suspendió. Eso ha pasado como resultado de la pandemia. Pero tenemos una historia de cooperación en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el día de ayer tuvimos un encuentro entre entidades de salud pública, del Ministerio de Salud Pública de República Dominicana y del Perú. En una iniciativa donde el gobierno peruano le compartía al gobierno dominicano su experiencia desde la gestión de riesgo para el abordaje de la pandemia. Entonces, ese tipo de actividades, imagínenlas multiplicadas. Colombia, ahora vamos a hacer, estamos haciendo un acuerdo también con Guatemala, porque hay cada vez más, está creciendo mucho más la cooperación sur-sur entre países de América Latina de igual renta, que fundamentalmente es cooperación técnica, pero también está la cooperación triangular, que es un país de los que llaman desarrollados, aporta plata, y quien es el oferente es un país de Sudamérica, hacia otro país de Sudamérica, apoyados por recursos de uno de los países con mayor renta. Normalmente los países nórdicos son
los países que mayor disposición de recursos hacen a los países de menor desarrollo. No Pero te la creas, vocación no te es creas, hacia África. España, a través de la ESID, Ya. ha donado una cantidad enorme de recursos directamente a instituciones del Estado Dominicano. Entonces, estamos en un proceso de elevar los niveles de eficiencia de esa cooperación porque por las deficiencias en que se ha manejado el Estado históricamente, no hemos sido capaces de ejecutar plenamente esos proyectos. ¿Qué es peor, la ineficacia o ineficiencia en aprovechar la cooperación internacional y aquellos lugares donde hay recursos, información, datos, entrenamientos, o el hecho de que nos consideramos un país de renta media y nos declaramos que abolimos una buena parte de la pobreza? Claro está. La ineficiencia. La ineficiencia porque es el desaprovechamiento de unos recursos que llegan y que no se le dan el uso apropiado o no, por los niveles de ineficiencia, no tienen el impacto que se busca generar. Entonces, la víctima de este proceso es el país y la sociedad dominicana que no crece o no se desarrolla lo suficiente por no tener un adecuado aprovechamiento de unos recursos que son escasos y que son el resultado de la solidaridad de los ciudadanos de otros países. ¿Se cuantifica la cooperación internacional técnica y financiera Estamos en general? en ese proceso, es bastante grande, y estamos en un proceso como la cooperación ha estado muy dispersa. El Ministerio de Economía es el responsable y el órgano rector de toda la cooperación no reembolsable del país. Entonces, ¿qué es lo que se había estado dando? Lo que se ha estado produciendo es que los cooperantes, por un tema de eficiencia, han estado negociando directamente con las sectoriales y eso ha impedido que el Ministerio de Economía... Eso no pasa por el Ministerio de Economía. Que no haya pasado por el Ministerio de Economía y por tanto no tengamos el dato exacto de cuánta plata está aportando la cooperación. Okay. Estamos en ese proceso de hecho, si una cosa también buena tiene este gobierno es que los funcionarios estamos trabajando frente a frente y estamos compartiendo información. Y por tanto, ese nivel de dispersión se está corrigiendo en este momento. Los países europeos, por ejemplo, con los que tenemos relación, tú has mencionado el caso de España, pero es muy importante... Pues está la Unión Europea, que actúa como bloque. Ya, pero actúa como bloque, pero países individuales, Francia, Reino Unido, que tiene cooperación, algunos países asiáticos, pero bueno, dejemos eso aparte. Los países europeos, ¿cuál es el que mayor colaboración tiene? Yo tendría que darte un número y ese número no lo tenemos, por lo tanto, caería en una situación de una información que no es totalmente correcta. Entonces, cuando tengamos el número te lo digo, pero sí te puedo decir que hay un apoyo creciente, que en el caso, por ejemplo, de Francia, ha apoyado de manera muy importante y está apoyando en este momento todo el tema de transporte. Tenemos un importantísimo proyecto donde participa el Intran, y que tiene que ver con elevar los niveles de capacidad, de eficiencia de ese proceso, que llegamos a un acuerdo en este momento con la Agencia Francesa para el Desarrollo y va a apoyar el más grande estudio que se ha hecho, o el único que se ha hecho realmente, pero bastante grande, sobre el impacto del COVID en las personas que viven del transporte. Se ha estudiado el transporte, pero el transporte es la principal fuente de empleo de los sectores en situación de pobreza. Claro. ¿Y qué ha pasado con esa población? Cualquier política... Se ha reducido significativamente su actividad. No tanto se ha reducido su actividad, se ha reducido los ingresos que obtienen de la actividad. Ya. Y cualquier política que se dirija a esa población y que los afecte, tiene que saber cómo vive la gente, dónde ofrece el servicio. Sabemos muy bien que no podemos prescindir de los motoconchos. No es posible porque la estructura urbana, la comunicación de sectores importantes es justamente a través de esa vía. Bien. Entonces hay proyectos en ese sentido que no puede dejar fuera a toda esa población en situación de pobreza que vive el concho. Bien, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Olaya Dotel, la viceministra de Cooperación Internacional dentro del Ministerio de Economía y Planificación. En un momento volvemos. Olaya Dotel, me interesa saber cuáles son los planes que tenemos. Ya sabemos que hay
deficiencia, falta de capacidad técnica, desaprovechamiento, devolución de recursos que llegaron al país como cooperación internacional, que hay que echarlo para atrás. Mira. Entonces, ¿cómo aprovechamos a partir de ahora la situación de cooperación y la disponibilidad de algunos países y organismos internacionales? Mira, lo primero es elevar los niveles de eficacia en términos de obtención del resultado de la cooperación. Y para eso hay que reorientarla hacia las acciones, las prioridades que se han establecido, y estas son salud, desarrollo territorial, transporte, el tema de la microeconomía. Somos una economía que es fundamentalmente basada en la microempresa, que es la realidad. Entonces, toda esa situación de fortalecimiento de la economía, esa es una prioridad sobre las cuales se va a orientar la cooperación internacional, y para ello estamos trabajando directamente con las sectoriales y con las instituciones, con todas las instituciones del Estado. Nosotros somos un espacio que le da servicio a el resto de las instituciones públicas. Entonces, lo primero es orientar, alinear la cooperación hacia las prioridades. Lo segundo es elevar los niveles de eficiencia en la ejecución y el desarrollo de los proyectos y programas de cooperación. Y para eso nosotros estamos apoyando tanto técnicamente en la transferencia de capacidades, en la formación, y para eso tenemos todo un plan de formación para personal del sector público y también del sector de la sociedad civil, para elevar los niveles de competencia en la ejecución de los programas y proyectos financiados con cooperación no reembolsable. Asimismo, se está trabajando directamente con actores. Hay en este momento la implementación de una serie de programas muy interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo de la frontera. Tenemos una iniciativa transfronteriza, multipaís, con Jamaica, Haití y República Dominicana, para fortalecer la seguridad de toda la frontera, tanto terrestre como marítima, en este caso Jamaica. Tenemos iniciativas que van desde el sector salud, en el sector económico tenemos en industria y comercio una cantidad importantísima de iniciativas que se están desarrollando en este momento. Una de las más importantes está en MIPYMES, que estamos relanzándola, y que estamos apoyando fuertemente desde el Ministerio de Economía, y que hay un fuerte compromiso de Industria y Comercio para relanzar este proyecto que debe terminar en un año. Pero eso es combinación del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES con el Ministerio de Economía. Exactamente, exactamente. Ya, entonces, nosotros en este momento se están, con el Ministerio de la Mujer, con el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales. Hay un proceso de identificación y de obtención de nuevos proyectos que se ha estado dando ahora a cierre de año. Con la ESID se está duplicando nuestra agenda, por ejemplo, con los programas, la ESID es la Agencia de Cooperación Española. Exactamente. Bien. Con la Unión Europea hay cambios en este momento, ya que se acaba de negociar el nuevo acuerdo post-Cotonú, y esto va a implicar cambios importantes en la cooperación que recibimos de la Unión Europea. Eso no quiere decir que no vayamos a recibir mayores apoyos, pero sí que va a cambiar la forma en que se produce el apoyo de la Unión Europea a la República Dominicana. Que es un apoyo directo en recursos que va al presupuesto nacional. Una parte de eso, se va a incrementar los apoyos directos al presupuesto. Directos. Exactamente. Y así se están dando toda una serie de cambios en estos 3 meses. Nosotros nos hemos concentrado en la alineación de la cooperación a las prioridades, trabajar en el fortalecimiento de la ejecución para terminar bien los proyectos que se están implementando, apoyar a las instituciones en ese proceso, así como apoyar también esta nueva forma de cooperación, que se entiende que la cooperación internacional va en ese rumbo, la cooperación sur-sur, cooperación triangular, y hay otra forma que son los famosos blends. Los blends. Los blends es una combinación de cooperación no reembolsable y préstamos. Entonces, es muy delicado. Entonces, la asunción de un blend debe ser colocado en acciones estratégicas que efectivamente puedan contribuir a generar desarrollo en el sector agrícola, en el sector que tenga que ver con construcción de obras. Normalmente van los créditos de exportación que están vinculados con la compra de
servicios y productos a países que hacen esos préstamos? Puede ser así, puede ser que no. Puede ser que sí. Por ejemplo, en el caso de INAPA, por ejemplo, que puede ser un producto. Por un lado, cooperación no reembolsable, que implicaría los estudios para una obra que tenga que ver con agua, del sistema de alcantarillado, y luego el préstamo que es para toda la obra de infraestructura. Entonces hay una combinación entre obra de infraestructura y estudios que permitan que esa obra se construya de manera eficiente. Yo creo que uno de los aspectos importantes de la cooperación internacional es que viene preparada, liberada con la profilaxis de evitar los favoritismos, la corrupción y cualquier elemento que sea nocivo en el manejo de los recursos. Porque los países vigilan y ponen condiciones que son indispensables en su cumplimiento para que se ejecuten estos acuerdos. Claro que sí, los niveles de supervisión y la metodología utilizada para la implementación de proyectos permite una vigilancia constante a lo largo de toda la implementación. Ahora, en materia de políticas públicas, es tan, para mí, es tan dura la corrupción como la propia ineficiencia, porque al final el resultado de una población es la misma. Me preocupa. Entonces, por eso la prioridad en este momento es, además de reorientar el contenido de la cooperación, es también elevar los niveles de eficiencia. Y cuando hablo de eficiencia me refiero a que lo que se dijo que se iba a hacer, se haga y en el tiempo previsto, lo que es fundamental para generar confianza en los cooperantes. Es preocupante que la cooperación internacional tienda a negociar directamente, por ejemplo, con municipios o con organizaciones, si esas organizaciones no tienen la capacidad para presentar los proyectos o para expresarlo en los formatos o para que ejecutarlos, los países, o para ejecutarlos, porque para no terminar en deuda. Por ejemplo. Porque, entonces, si tú le das plata en el marco de un proyecto a un ayuntamiento y no tiene capacidad técnica, vamos a terminar generando una deuda. Como ha pasado. Entonces, hay ahí un trabajo importante que hay que hacer para elevar los niveles de capacidad de los ayuntamientos, y una de las estrategias que se han planteado es justamente fortalecer el tema de las mancomunidades. Las mancomunidades pueden ofrecer esa estructura técnica que sirva para varios ayuntamientos, que pueda ser financiado entre todos, y entonces garantizar la obtención de una mayor cantidad de recursos para el territorio y siendo bien gestionados por los alcaldes, todos ganan. Las autoridades municipales, ¿lo entienden? Yo creo que sí lo entienden. Hay un proceso de diálogo en ese sentido, y de hecho, para garantizar que por fin tengamos una planificación de abajo hacia arriba y que incluya la cooperación internacional también, en qué se va a usar esos recursos, esa decisión tan importante, y que sean por fin las grandes demandas del territorio sean incorporadas al presupuesto de la nación. Eso pasa por los consejos de desarrollo. Pero sin consejo de desarrollo en este momento va a seguir pasando lo de siempre, que las demandas que llevan al Congreso los diputados, que llevan al ayuntamiento los regidores, no terminan siendo incorporadas al presupuesto de la nación, porque no forman parte de la planificación, y eso hay que resolverlo. Tienes toda la razón. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Olaya Dotel, viceministra de Cooperación Internacional dentro del Ministerio de Economía y Planificación. Olaya, es interesante esta tendencia de la cooperación, BLEM, por ejemplo, que incluye acuerdos, préstamos, apoyos. Donde que nos hace trabajar de manera cercana Hacienda y Ministerio de Economía. Pero también hay un tema de la fortaleza del ayuntamiento o debilidad para preparar esa cooperación. Aquí entra el brazo técnico de la Liga Municipal Dominicana, que debe ejercer una función de apoyo, asesoría, acompañamiento a los ayuntamientos. Totalmente. De todo el país. Totalmente. Yo creo que tenemos una gran oportunidad con los cambios que se espera que se produzcan en la Liga Municipal. Estamos en la expectativa, y que eso justamente va a contribuir, yo entiendo que va a contribuir
a el fortalecimiento técnico, no porque la liga sustituya a los ayuntamientos, no, sino que contribuya a que se degeneren esas capacidades técnicas, que no pase lo que históricamente ha pasado, que se hace un proyecto en el ayuntamiento, se nombra una unidad técnica ejecutora y cuando termine el proyecto queda desamparado el ayuntamiento para poder continuar, porque no se han dado las transferencias de capacidades. Entonces, hay que generar una institucionalidad asociativa. Y justamente habíamos el tema de las mancomunidades que son espacios de articulación de los ayuntamientos donde pueden contratar servicios colectivos y donde se pueden generar instancias técnicas para la ejecución de los proyectos y que no tengamos que depender de unos expertos que llegan, que duran 1 año, 2 años, 3 años, termina el proyecto, se van y nadie aprendió nada. No hubo transferencia de capacidad. Entonces yo creo que la Liga Municipal justamente puede acompañar todo este proceso y garantizar con su vigilancia, con su gestión, justamente un proceso de fortalecimiento institucional de los ayuntamientos, pero de una perspectiva asociativa. Yo estuve participando en el apoyo que hizo Alemania a República Dominicana a través de GTZ para los presupuestos participativos. Esa fue una experiencia valiosísima y Alemania aportó, ya eso es parte totalmente de la política pública. Hay una ley que establece los presupuestos municipales participativos. Pero mira, se me olvidaba de señalar algo. Hay un nuevo viceministerio en el Ministerio de Economía que lo dirige Domingo Matías, que es el viceministerio de Desarrollo, de Ordenamiento Territorial. Ordenamiento Territorial. Y ahí hay todo un equipo técnico que va a acompañar a la liga en ese proceso, de forma tal que esta deuda que tenemos pendiente, que es la generación de los consejos de desarrollo, donde la Liga Municipal va a tener un papel fundamental en el fortalecimiento de los municipios para poder tener una participación y poder tener una guía mucho más eficiente de los consejos de desarrollo municipales. Bueno, nos hemos quedado nada más que en esa parte, pero yo sé que la cooperación internacional no reembolsable que maneja el Ministerio de Economía y Planificación a través de tu viceministerio tiene muchos otros elementos. Pero por ejemplo, no es mío. No me lo va a llevar en el bolsillo. No. Pero que tú diriges. Quiero resaltar acá que tenemos un equipo muy bueno dentro del Viceministerio de Cooperación Internacional, donde tenemos gente con mucha experiencia, gente joven, con mucho empuje, que te pone al frente a tomar decisiones y te dice, bueno, entonces, ¿qué tú vas a hacer? Y tú dices, sí. Qué bueno. Ahí uno está retado constantemente. Ya, entonces, ¿te sientes cómoda en la función, en la coordinación con el ministro Miguel Seara Hatton y todo el equipo? Yo no pude haber estado en mejor espacio, con mejores colegas, con mejor ministro. La seguridad de tener no solamente un hombre profesional reconocido por todo el mundo, un hombre honesto, que cree en el trabajo en el equipo, que cree en la libertad de la información, que nadie tiene su información debajo del brazo y esto es mío, sino que ha presionado y ha colocado toda su voluntad para que trabajemos en equipo, que nos coordinemos internamente, y eso ha hecho también, ha facilitado la coordinación con otras instituciones. Tú sabes que a mí me ha sorprendido mucho que finalmente en el Ministerio de Economía se comience a hablar de nuevo de pobreza en República Dominicana. ¿Viste? Sí. Así es. Tenemos a Rosa Cañete, que tenemos otro viceministerio más, que es el famoso de la UAS, sí. Dirigido por Alexis. Y dentro de ese viceministerio está Rosa Cañete, que la conocemos por sus aportes en materia fiscal y otros temas de desigualdad. Y bueno, y ha lanzado un estudio reciente sobre el impacto del COVID en la situación de pobreza, que lo hizo en coordinación con una serie de instituciones como son el Ministerio de Trabajo, CIUBEN y otras más, no se me vayan a quedar. Qué bueno. Pero yo me alegra mucho que Rosa Cañete, que estuvo creo que en Guatemala y en algún otro país. Ella estaba en un puesto regional de Oxfam. De Oxfam. Exactamente. Ella coordinaba todo
una campaña en contra de la desigualdad. Sobre el tema de la desigualdad. Sí. Muchas gracias a Olaya Dotel por esta conversación. Tenemos que volver a reunirnos, a hablar Claro que sobre sí. estos temas de la cooperación, porque hay otros aspectos de la cooperación internacional. La tendencia mundial, los países han destinado la mayor cantidad de recursos, el 90%. No podemos perder un centavo. De los recursos están destinados a África, y eso también ha representado un serio problema para los países de América Latina. Hay una discusión nueva sobre el tema de la renta. Entonces, y que la renta no sea el parámetro para otorgar cooperación. bueno, Hay una ojalá, discusión internacional en ese sentido. ojalá que eso se vuelva a discutir, porque hay serios problemas de diferencias a nivel internacional sobre esos aspectos. Muchas gracias. Placer. Olaya, qué bueno tenerte de nuevo por aquí. Y muchas gracias a los amigos que nos acompañan a través de Acento TV y todas nuestras redes sociales. Muchas gracias por esta conversación.